Guiones y guionistas, capítulo 30. Buenas tardes a todos, bienvenidos a Guiones y guionistas, el podcast con el que todos podemos aprender a hacer guiones. Cada semana salimos al aire con 2 programas en los que vemos un nuevo elemento, técnica o herramienta para que sepáis más del tormentoso mundo de los guionistas y el inesperado arte de los guiones. Sí, he dicho tormentoso. ¿No pensáis que la vida de un guionista sea tormentosa? Pues fijaos si no las películas en las que el protagonista es un guionista, ¿no? En Sunset Boulevard, por ejemplo, ¿no? El crepúsculo de los dioses, la película genial de Billy Wilder. El protagonista ahí es un guionista que empieza la película flotando muerto en una piscina, así, directamente. Así, para empezar, empezamos muertos, ¿no? Luego, obviamente, a lo largo de la película entendemos por qué. Pero bueno, ese es el final que la guarda el pobre guionista. O también Adaptation, ¿no? El ladrón de orquídeas, como se llama en España. Ahí el protagonista también es un guionista. Bueno, son 2 hermanos gemelos donde uno es un guionista, el otro quiere ser guionista y bueno, el caso es que al final uno de ellos acaba muy mal. No digo quién, por si acaso hay alguien que no haya visto, que por cierto, si hay alguien que no haya visto, vedla, que es genial. Adaptation con guión de Charlie Kaufman, el guionista más imaginativo de Hollywood y bueno, que está muy bien, vamos, que no os la perdáis. Y también si queréis saber lo que es un buen bloqueo creativo de guionista, también tenéis que ver Barton Fink, de los hermanos Coen. Mi vida la verdad es que ha sido menos tormentosa que todas las de estos personajes, pero bueno, si queréis saber algo de ella ya conocéis mi web, davidestebancubero.com, y está disponible para que preguntéis dudas sobre el mundo de guión o me podáis sugerir temas para hablar. La semana pasada hablamos de los argumentos universales, es decir, de los relatos o situaciones dramáticas que se repiten en diversas culturas, épocas y formatos y que podemos encontrar pues, en literatura, en teatro, en cine, en televisión, cómic, videojuegos. Y bueno, entre todos los teóricos que han tratado el tema, elegimos al guionista Blake Snyder, que desarrolló su propia categoría de argumentos universales, en este caso cinematográficos. De hecho, les llamaba géneros cinematográficos. Y Snyder los expuso en su popular libro Salva al gato, va al cine. En el podcast anterior vimos los 5 primeros y hoy tocan los 5 restantes. Si no habéis escuchado el podcast anterior, os aconsejo que lo hagáis primero. Os pongo el link en las notas del programa. Continuamos entonces con los géneros de Blake Snyder. El sexto sería Amor de colegas. Como bien vimos, los títulos siempre son bastante sugerentes y explícitos. El término amor de colegas, Snyder lo utiliza para referirse a las películas que tratan sobre la vida de 2 personas que son más felices juntas que separadas, ya sean 2 amigos o 2 enamorados. Existen varios subgéneros, como siempre. Pueden ser amor de mascotas, como por ejemplo en Lassie o Liberad a Willy, ¿no? Donde siempre hay alguna persona que se enamora de un animal y que tiene no se enamora, que tiene esa relación de amistad con el animal y, bueno, amistad y amor, claro. También está, por ejemplo, el subgénero de amor de comedia romántica, que este es el más clásico y hemos visto en millones de películas. Pero bueno, por recordar alguna, Tienes un email o Cuando Harry encontró a Sally, que curiosamente en estas 2 películas los colegas son una pareja que no puede evitar enamorarse aunque tenga todo en contra y es lo que tienen las comedias románticas, que de hecho algún día voy a hacer un podcast solo sobre comedias románticas, como que se tiran toda la película, que te quiero, pero ahora no, pero ahora sí, pero ahora no, y bueno, suelen acabar bien. También podemos encontrar el subgénero de un amor de profesionales, como en Arma Letal o Dos hombres y un destino, ¿no? Ahí son 2 colegas que tienen que trabajar juntos, bueno, o robar juntos, y ahí surge su amistad. También hay una especie como de películas con amor épico, que hay acontecimientos que son tan importantes, tan bestiales, que unen a nuestros amantes, como en Titanic, ¿no? Ese hundimiento del Titanic, o lo que el viento se llevó, ¿no? La guerra, ¿no? y ese mundo del sur de Estados Unidos. Y por último también me gustaría reseñar el amor prohibido, donde estos amantes luchan contra todo para llevar su amor, ¿no? Como en Brokeback Mountain o en La Bella y la Bestia. Y bueno, para que una película se pueda incluir en este epígrafe, como siempre, Blake Snyder habla de 3 elementos. En este caso, el primero sería un héroe incompleto, o sea, alguien al que le falta
algo ya sea físico, ético, espiritual y que necesita a otra persona para estar completo. El segundo elemento sería el complemento, ¿no? que facilita que este héroe, que este protagonista se complete. Por eso, bueno, incluso cuando son películas de amor entre profesionales, ¿no? Como que siempre realmente los dos se convierten en eso, esa especie como de compañeros que se van complementando uno al otro. Y el tercer punto es una complicación, ¿no? Que bueno, puede ser un malentendido, diferencias personales o éticas, o un acontecimiento histórico, ¿no? Como que se hunda el barco, por ejemplo, con el que vas, o una desaprobación social, ¿no? Esa especie de diferencia de clases, ¿no? Que te impide el amor, ¿no? Incluso aquí, por ejemplo, incluiríamos a Romeo y Julieta. Y bueno, esta complicación lo que hace es separarles, pero al final lo que hace es mantenerles al final unidos por siempre. El séptimo género sería por qué lo hizo. Y en este tipo de argumentos muestran a uno o varios protagonistas que intentan descubrir un crimen. Y bueno, más que el crimen, el secreto que hay tras él. Un por qué lo hizo puede ser cine negro, es decir, hay un detective que está envuelto en un mundo oscuro, como por ejemplo todos estos clásicos de cine negro como El Halcón Maltés o Chinatown, ¿no? de Polanski. También puede ser un por qué lo hizo político, donde toda esta investigación se desarrolla en las dependencias del Estado o de una empresa, como en Todos los hombres del presidente o El jardinero fiel, ¿no? Pero bueno, el por qué lo hizo también puede ser fantástico, ¿no? Donde la investigación no sucede en este mundo, sino sucede en otro mundo, ¿no? Como en Blade Runner o incluso Sexto Sentido, ¿no? Hay fantasmas metidos dentro de todo esto, ¿no? Pero bueno, la historia de siempre es la misma, ¿no? Adivinar qué hay detrás de ese crimen, qué hay detrás de ese misterio. En el por qué lo hizo policíaco, que es otro de los subgéneros, el protagonista es un hombre de la ley y él sigue, bueno, o no sigue las normas, pero investiga. Lo vemos en Instinto Básico o en Fargo, por ejemplo, ¿no? Y por último, también existe el investigador aficionado de los por qué lo hizo personales, como los llama Snyder. Ahí es un civil el que se ve envuelto en la investigación, ya sea por simple curiosidad o realmente porque tiene que salvar a alguien, como por ejemplo en La ventana indiscreta de Hitchcock o Mystic Rivers. Y para que una película se pueda incluir en esta categoría debemos tener tres elementos. El primero sería un detective que, pues bueno, es el típico detective que cree que ya ha visto todo, pero que realmente no sabe con lo que va a encontrarse. Lo que va a encontrarse en nuestra historia es totalmente especial, inaudito, nunca lo ha visto y bueno, eso es lo que nos mantiene al vilo, ¿no? Con la historia. El segundo punto sería un secreto y un secreto que es muy fuerte. Y nosotros, de hecho, como espectadores, vamos a tener que descubrirlo junto al protagonista, ¿no? A lo largo de toda la película vamos a tener que ver qué pasó, ¿no? De cómo sucedió ese crimen. Y el tercer punto es un giro oscuro. Ese momento en el que el detective rompe las reglas, ya sean sus reglas propias, ¿no? Por las que se rige como persona o incluso las reglas de la sociedad. Y bueno, le da un poco la vuelta a la historia convirtiéndose incluso en parte implicada del delito. Ahí, bueno, pues en La ventana indiscreta hay un momento donde allana la casa del vecino para adivinarlo. Bueno, instinto básico se deja llevar por todos los instintos de la escritora asesina o no. Bueno, El jardinero fiel, todo, Chinatown, ¿por qué no hablar? O El halcón maltés. O sea, en todas las historias siempre hay un giro para donde nuestro protagonista, digamos, que se mete en el fango. El octavo subgénero sería el triunfo del tonto. El siguiente argumento de Snyder hace alusión a los típicos cuentos protagonizados por el tonto del pueblo, en los que siempre es menospreciado por los demás, ¿no? por los que le rodean, y al final, en el fondo, son los demás quienes acaban siendo los verdaderos tontos de la historia. Aquí vemos, por ejemplo, el subgénero de el tonto disfrazado, donde el protagonista asume la identidad de otra persona, a menudo del sexo opuesto, como por ejemplo en Tootsie, la maravillosa comedia, o La señora Doubtfire, donde se disfrazan de mujeres y bueno, con eso engañan un poquito a todos hasta ese giro final, ¿no? Donde se revela, ¿no? Y se muestra que realmente los tontos son los demás, ¿no? También está el tonto político, donde el personaje principal es un poco el bufón de la corte que todos toman por sabio, como en Dave, presidente por un día, o en Princesa por un día. También encontramos el tonto sexual, que parece realmente un iniciado, un experto en el mundo del sexo, y en realidad es un inocente virginal, ¿no? Como en El gurú del sexo,
o en Virgen de los 40, ¿no? Ahí el tonto realmente engaña a todos, aunque de una forma casi inocente, haciéndose pasar por un experto cuando no lo es, ¿no? Este género también incluye el tonto fuera del agua, que hace referencia al cuento de El pez fuera del agua, ¿no? Ya sabéis, las típicas historias donde un pez sale de su medio, donde no es reconocido y bueno, llega a tierra firme donde encuentra su lugar en el mundo. En películas como por ejemplo Cocodrilo Dundee, ¿no? Cuando ese experto en la selva y cocodrilos llega a la civilización y tiene que vadearse, o en Una rubia muy legal, donde al final se nos convierte en esa mega abogada. El último subgénero sería el tonto social, que es ese tonto encargado de sacar a la luz un poco todos los prejuicios de los típicos que creen saberlo todo. Creen saberlo todo, creen que son tontos y al final, bueno, al final realmente la tortilla se da la vuelta, como en Forrest Gump o en Despertares. En este género también hace falta 3 elementos para incluir una película en esta categoría. El primero, obviamente, es el tonto, al que nadie tiene en cuenta y bueno, realmente eso, la inocencia es su punto fuerte, ¿no? Ya que él casi nunca es consciente de su propio potencial. Él tiene un gran potencial, de hecho siempre suele haber algún listo cerca que es consciente de ese potencial y le ayuda o se aprovecha, pero él no, él tiene un potencial, pero bueno, no es tan inocente que no se da cuenta. El segundo punto es el establishment, ¿no? Esa gente, ese grupo a los que el tonto hace frente, ya sea desde dentro o después de que lo manden a ese lugar nuevo en el que no encaja de ninguna manera y bueno, al final vemos que empieza a encajar más de lo que parecía al principio. Y el tercer punto es la transmutación, por la que el tonto se convierte en alguien completamente nuevo, ya sea por un accidente, por una anécdota o realmente porque se ve obligado a disfrazarse y luego al final tiene que desenmascararse, ¿no? El noveno punto sería el que llamó Blake Snyder Soy un interno. Y en este género surge cuando se forma un grupo. Cuando, bueno, pues ya sea que florezca un negocio, que se reúna una familia, bueno, hay un grupo grande y uno de sus miembros va a tener que decidir entre unirse a los demás o no, decidir entre hacer las cosas a la manera del grupo o a su manera. Aquí podemos hablar del interno del ejército, en películas como Más o La chaqueta metálica, donde el protagonista se rebela contra el estamento militar. También está el interno en la empresa, donde realmente el protagonista hace frente a la jerarquía y el ambiente empresarial, en películas como Network, Un mundo implacable, ¿no? Ambientada en el mundo de la televisión, o Cómo eliminar a tu jefe. También está el interno en la familia, en películas como Uno de los nuestros o los Tenenbaums, Una familia de genios. En la familia puede ser la familia, ¿no? Como Tenenbaums, que es la familia literal, o en Uno de los nuestros la familia, hablando, ¿no? También de mezcla de familia y de mafia, ¿no? Que realmente, bueno, siempre hay uno que es un poco el medio protagonista, el que aparece un poco desde fuera, ¿no? Que incluso el personaje, o sea, los espectadores es con el que nos identificamos, que bueno, se ve envuelto en todo ese mundo y tiene que tomar una decisión, ¿no? Incluso el padrino, ¿no? El personaje de Al Pacino está un poco fuera de toda esa familia, él intenta no transformarse en un miembro de la mafia y acaba, bueno, cediendo y convirtiéndose en el padrino. Y por último, también está el interno con problema, donde un reparto diverso se las tiene que ver con un tema muy concreto, ¿no? En películas de estas donde hay varias tramas a la vez, ¿no? Como Babel o como Crash, ¿no? Crash ambientada en el mundo de la droga, pero dentro de cada trama hay un interno, hay alguien que tiene que luchar contra ese mundo, en Crash, por ejemplo, contra el mundo de la droga, ya sea desde dentro de la droga, o el personaje de Michael Douglas, que deja casi el gobierno, ¿no? Que estaba luchando contra la droga para tener que luchar dentro de su propia familia con el problema de su hija, ¿no? Y por último, hay un subgénero que muestra cómo el adoctrinamiento es algo muy corriente en los grupos. Es lo que Blake Snyder llama el interno y el mentor, y que se ve en películas como Wall Street o El diablo se viste de Prada, ¿no? Siempre hay un interno, alguien que está entrando en ese mundo, y un mentor que es el que le enseña, le adoctrina y un poquito como que le toma como su pupilo. Y bueno, para que una película se pueda incluir este epígrafe hay 3 elementos, como siempre. Por un lado, un grupo único, ya sea una familia, una organización o una empresa. Luego también en la historia tiene que haber una elección, un conflicto que está enfrentando a un rebelde, ¿no? Al protagonista,
que es una especie de eso, rebelde, pero también puede ser un ingenuo o incluso un hombre de la empresa, ¿no? Que se enfrenta al grupo. Y por último, tiene que haber un sacrificio que conduce a uno de los tres finales posibles. La unión, ¿no? que se meta dentro del grupo, ¿no? Como hemos visto en El Padrino, la destrucción o incluso el suicidio, ya sea metafórico o real. Y el último de los argumentos universales de los que habla Blake es superhéroes, ¿no? Ese título yo creo que es bastante referencial. Desde la tradición griega la verdad es que nos llegan las historias de los dioses o incluso personas especiales que bajan del Olimpo para salvar a los hombres de sí mismos. Hay una larga tradición de salvadores. Jesucristo, Moisés, Hércules, Juana de Arco o Spider-Man, ¿no? El hombre araña, que todos tienen esa especie de sino, ¿no? Que quieran o no quieran, tienen que luchar para salvar al género humano. Nada es fácil para ellos. Saben que son especiales y tienen que salvar a los hombres, aunque, bueno, no vayan a recibir nada a cambio. En el subgénero, el superhéroe de pueblo es un civil, el que se eleva por encima de los demás para hacer frente a un gran reto, ¿no? A los malos. Es lo que le sucede, por ejemplo, a Robin Hood o al Zorro, o incluso al protagonista de Gladiator. También están los superhéroes de cómics, ¿no? Que son los clásicos Spider-Man, Superman, Batman o bueno, cualquiera de los que vemos en Marvel, que tienen sus propios poderes, aunque conlleven una gran responsabilidad, como eligieron a Spider-Man, y tienen que, bueno, luchar para salvar al pueblo, salvar a la gente de los supervillanos. También están los superhéroes de la vida real, como Jesucristo, como Juana de Arco o Lawrence de Arabia, y los superhéroes de fantasía, que se dedican a salvar a los mundos de ficción como en Matrix o Tigre y Dragón. Y por último, como no, los superhéroes de cuento, ¿no? Que habitan en las historias de dibujos animados como El Rey León y Mulan, que son cuentos infantiles basados en la clásica leyenda de El Elegido, ¿no? Y terminamos con los tres elementos necesarios para engrosar este género, que son el poder. El héroe de la historia siempre tiene que tener un poder especial, aunque solo sea una visión, que lo va a convertir en algo grande, ¿no? Y tiene que hacer el bien, ¿no? Además está su némesis o antítesis, es decir, el malo, que tiene una igual o mayor fuerza que él y se opone a su triunfo, ¿no? Es lo que va a tener que superar nuestro protagonista. Es la típica versión hecho a sí mismo del héroe. Y el tercero es la maldición. Este héroe tiene que ser víctima de una maldición y la superará o no, pero bueno, es el precio que tiene de ser quien es. Sí, tienes ese poder especial, pero hay una especie de maldición que es el peso que te da ese poder, ¿no? Bueno, luego esta maldición, bueno, ya en cada historia tiene una historia, ¿no? Desde Jesucristo hasta Batman, todos tienen lo suyo, ¿no? O Juana de Arco, todos tienen que cargar con su historia. Con esto completamos el repaso a los 10 argumentos universales o géneros cinematográficos como los denominó Blake Snyder. Como hemos visto, hay algunos relatos que se repiten desde hace milenios, pero no por eso tenemos que deprimirnos al decir, ¿qué pasa? ¿Que mi historia no es original? No, tranquilos. Lo importante es detectarnos en qué grupo está nuestra historia y lo que tenemos que hacer es refrescar esa tradición con nuestra propia creación, ¿no? Nuestro propio relato. Y bueno, tampoco hay que preocuparse si no conseguimos incluir nuestra historia que se nos ha ocurrido en ninguno de los 10 géneros de Snyder. Tampoco pasa nada. Gracias a un poquito a ver cómo trabaja Snyder y la forma de ver sus estructuras, podemos ver cómo buscar los tres elementos dentro de nuestra historia que van a convertirla en una historia especial con una estructura propia, ¿no? Y quién sabe si a lo mejor encontramos un nuevo argumento universal. Siempre hay que recordar que el arte de escribir guiones no es una ciencia. Encontrar estructuras para nuestras historias nos va a ayudar a contarlas, pero no son verdades absolutas. Si encontramos que nuestra historia encaja en alguna de estas 10 de Snyder, genial, porque vamos a poder ver cuáles son los tres elementos importantes que tiene que tener esa historia, ¿no? Según, bueno, pues el análisis tradicional que hace él en todas las películas. Pero bueno, si no, pues busquémoslos. Y con esto acabamos el podcast de hoy, donde hemos visto cuáles son los 5 últimos argumentos universales cinematográficos que desarrolló Blake Snyder en su famoso libro Salva al gato. Y bueno, a continuación, Salva al gato va al cine. Muchas gracias por estar al otro lado y si os interesa el mundo del guión, ya sabéis, suscribíos a Guiones y Guionistas, tanto al podcast en iTunes e iVoox como a la página en Facebook.
lo compartís en las redes sociales, incluso podéis valorarlo con 5 estrellas en iTunes o le dais un me gusta en iVoox o algún comentario, que cada vez hay más, y bueno, así conseguiremos que se extienda. Estaremos juntos los martes y jueves con nuevas técnicas, estrategias y análisis para que aprendamos entre todos a ser mejores guionistas. ¡Hasta pronto!